Muchas gracias. El doctor Cervantes me pidió hablar de los programas para prevención de violencia en niños y adolescentes en Estados Unidos. Así que voy a compartir 3 lecciones que aprendí en el trabajo en contra de la violencia en niños y adolescentes en el CDC y les voy a ilustrar con ejemplos del trabajo. Principalmente voy a hablar de violencia interpersonal, pero también hablaré de otros tipos de violencia. La primera cosa que quería mencionar, como se ha enfatizado en este día y medio, es que la violencia contra los niños y los adolescentes tiene muchas formas. Maltrato, en noviazgo, violencia sexual, entre parejas, etcétera. Y esto no incluye todas las formas de violencia, que también es explotación, tráfico sexual, ver la violencia en la casa o en la calle, el bullying y violencia emocional y psicológica. Estos tipos de violencia están relacionadas de muchas maneras. El maltrato de los niños es un factor de riesgo para involucramiento para violencia en parejas y suicidios, violencia sexual sobre la paz violencia entre parejas. Y también hay diferentes niveles de severidad. Homicidio es lo más severo. También puede haber lesiones físicas y también hay otras consecuencias que se han mencionado en estos días. El tipo de violencia que es más visible es, por supuesto, homicidio. En Estados Unidos, homicidio es el segundo razón de muerte entre jóvenes de 15 a 24 y suicidio es la tercera causa, pero los primeros 3 son la causa de más muertes que las siguientes 7 causas. Así que el enfoque en la violencia es crítico. Similar a México, cuando nos enfocamos en tasa de homicidio por edad y por sexo, podemos ver que son muy altos en los jóvenes. En todo el mundo, el homicidio es la victimización, es un problema de la juventud. Se puede ver en los hombres jóvenes, adolescentes y otros jóvenes. Y también se ve los que son culpables de la violencia, también están las tasas en una forma similar. La primera lección que quisiera mencionar que yo aprendí es que tenemos que hacer visible lo invisible. Homicidio es lo más visible en términos de violencia en el mundo, pero solo es la parte de arriba, lo más visible. Pero tenemos que ver y hacer visible los otros impactos de la violencia en la juventud. Es crítico hacer que lo invisible se convierta en visible. Eso es información de una encuesta de violencia que ven los jóvenes. Lo que muestra es que en el 2008, 60% de los niños estaban expuestos a alguna forma de violencia, asalto o violencia en noviazgos, o que son testigos de violencia en la calle o en su casa, maltrato de los niños o victimización sexual. 60%, eso es más o menos 45 millones de niños en Estados Unidos. En un año estuvieron expuestos. Eso es comparado con 5,000 que sufren homicidio. Homicidio es extremadamente importante, pero no podemos hacer caso omiso de la parte del problema que es menos visible, lo que no resulta en homicidio. Como Michelle Maloney señaló hoy en su presentación,
Y yo no voy a discutir, no voy a platicar de estos datos de diferentes países acerca de violencia sexual y violencia física en la juventud. Y ella hizo el punto, y es crítico recordar, para que sea visible la información es importante crear pertenencia en los gobiernos para compartir los resultados. Recoger la información no es suficiente para crear la visibilidad. La gente tiene que sentir que es su información, su problema. Y estos estudios han hecho eso en gran medida. Otra parte del problema que es invisible son las consecuencias de la violencia contra los niños. Hemos aprendido en las investigaciones la violencia contra los niños tienen riesgos para depresión, ansiedad, tienen más riesgos para tener VIH y otras enfermedades y enfermedades crónicas como cáncer, diabetes. También tienen más riesgo para problemas criminales y temas sociales como drogadicción. Así que la violencia afecta tanto de los temas. La prevención de violencia es promoción de salud mental, es prevención de uso de drogas, es prevención de muchos problemas de salud y tenemos que empezar a hablar de esta manera para que sea más visible. También entendemos por qué está ocurriendo esto, por qué estar expuesto a la violencia tiene tantos efectos en la salud. Los neurocientíficos nos dicen que si estás expuesto a esta violencia cambia el cerebro, afecta los sistemas del cuerpo endocrina, neurológico y incrementa el riesgo de violencia y el uso de alcohol, fumar, drogadicción. Y eso entonces lleva a otros problemas de salud que ya se han mencionado. También se involucra de otra manera. Tiene también efectos genéticos que pueden entrar al ADN y se lleva a otras generaciones. Un estudio mostraba que los niños que estaban expuestos al maltrato podían sufrir de degeneración de edad 10 años antes de los que no sufrieron esa violencia. También en Estados Unidos intentamos hacerlo visible poniéndole una perspectiva económica. Este es un estudio que vio que el maltrato de los niños costó $124 mil millones en un año. Todo el maltrato que ocurrió en ese año costó 124 mil millones. Eso es del Ministerio de Justicia, de Salud, de todas las agencias. Entonces, esos $210 mil por víctima. Y eso se repite cada año en los Estados Unidos. Otra manera de ver esta información es el impacto que el estar expuesto a violencia y maltrato, el impacto en reducir el ingreso para esas personas que experimentaron violencia de niños. Los que sufrieron un maltrato tienen ingreso como $6,000 menos anualmente. Y eso en combinación, vimos estudios similares de esos niños que tienen obesidad, embarazo en adolescencia y que son fumadores. La segunda lección que les quería compartir es la necesidad de aprender mientras va en camino. Muchas veces hablamos como si fuera negro o blanco, si hay evidencia o no. Pero me parece que hay que entender que, en primer lugar, cuando tomamos un problema basado en evidencias, hay que entender que tenemos que entender el contexto en que lo vamos a implementar. Ya sea que un programa funcione en Estados Unidos,
que funciona en Estados Unidos va a funcionar en México o en China o África. Bien, eso sigue abierto a cuestionamientos. Tenemos que evaluar para ver si funciona en otros contextos. También estamos tratando un problema que es cambiante. Los jóvenes y la cultura en la que viven cambia rápidamente. Uno de los grandes ejemplos de esto es como los medios sociales han cambiado drásticamente la forma en que interactúan los jóvenes y cómo se comunican entre ellos. Estos cambios se tienen que tomar en cuenta. Entonces, lo que puede ser efectivo hoy quizás no sea efectivo ni sea tan útil dentro de 5 o 10 años. Así que tenemos que evaluar de manera continua lo que estamos haciendo. Hemos aprendido mucho, como la OMS lo presentó anteriormente, lo mostraron muy bien en términos de prevenir la violencia juvenil y sus diferentes fuentes, incluyendo la OMS, la guía de comunidad del CDC, y donde se puede ir a encontrar más información en qué funciona para evitar la violencia en los jóvenes. De nuevo, tenemos que entender el contexto en que aplicamos estas intervenciones y si funcionan en Estados Unidos o en otros lugares sigue estando abierto a discusión. Un ejemplo que quiero comentarles son las citas seguras, que es una intervención basada en una evaluación de los Estados Unidos. Estos son datos de Estados Unidos en 4 ciudades en donde estamos realizando este programa y lo estamos evaluando. Un programa que se llama citas y matrimonio, donde vemos altas tasas de exposición a violencia en las citas en las ciudades. También podemos ver que la violencia en las citas está asociado con otros tipos de violencia. No veré los detalles, pero si estás expuesto a violencia en tu cita, hay más riesgos de bullying y otros tipos de violencia, como ya se ha enfatizado. Pero estamos examinando este programa, está evaluando principalmente, se está evaluando en áreas rurales. Todavía no sabemos con certeza si es tan útil en las áreas urbanas, así que estamos examinándolo en áreas urbanas y tratando de tomar la actitud de que vamos a aprender conforme avancemos al aplicar este programa en otras áreas. Por último, quiero concluir con este último punto, que es la necesidad de construir una plataforma de implementación. No basta saber qué es lo que funciona, no basta saber qué es lo que está basado en evidencias. También tenemos que construir una plataforma que nos ayude a entregar y diseminar estos programas basados en evidencia para que podamos adoptarlos a la escala. ¿Cómo pasamos de una base de evidencias a un conjunto de programas que se puedan llevar a escala grande en un estado, en un país, y que puedan cambiar los niveles de violencia en la población? Para mí ese es el reto más grande que tenemos para abordar la violencia contra los jóvenes y los niños. La suposición frecuentemente es que si lo construimos, si aumentamos la evidencia, entonces van a venir, pero de hecho eso no es lo que pasa cuando se trata de la prevención de la violencia contra la juventud. También tenemos que construir un sistema para diseminar la información, traducirla como lo está haciendo la OMS con la violencia contra los jóvenes a través de su plataforma de evidencias. También tenemos que desarrollar un sistema de soporte para apoyar las intervenciones en las comunidades en las que se aplican. La presentación del Dr. Slatkin sobre la cura a la violencia es un ejemplo excelente de esto. Él no habló mucho acerca de lo que él hace para dar soporte a la implementación de este programa, pero hay mucho énfasis en capacitación, en reclutar a las personas correctas. Cada intervención requiere tener un sistema que lo apoye y que se apoye a nivel nacional, y luego la entrega real. No solo necesitamos apoyar la entrega, sino que tenemos que ayudar a construir organizaciones que tengan la capacidad y la fortaleza para poder entregar y sostener esa entrega de las organizaciones conforme avanzan. Bien, muy importante para el futuro es construir una estructura de implementación y soportar los diferentes tipos de evidencias que estamos acumulando rápidamente en el campo de atender la violencia contra los jóvenes. En Estados Unidos, un ejemplo de esto es Strive, donde queremos desarrollar un programa que pueda ayudarle a las comunidades a implementar la gran cantidad de información que tenemos acerca de las intervenciones y la violencia contra los jóvenes. El programa está ayudando a coordinar y planear a nivel local.
tener acceso a la información y a las herramientas basadas en evidencia para dar ayuda técnica y capacitación a través de espacios de trabajo en línea y herramientas de capacitación en línea y conexiones con otras comunidades. Así que este es un intento, veremos cómo funciona, es un intento de construir la infraestructura que se requiere para soportar la implementación. Entonces, en todo esto, un énfasis intersectorial se requiere para hacer que lo invisible sea visible, para construir la red de implementación y para aprender sobre la marcha. Pero necesitamos pasar de una visión de nada más sobrevivir. La salud pública a nivel global ha enfatizado enormes esfuerzos benéficos sobre la sobrevivencia de los niños, pero también tenemos que pasar a una visión de sobrevivir y prosperar, y por eso la prevención de la violencia contra los jóvenes y los niños es tan importante. Muchas gracias.